Muy buenas tardes a todos, hermanos. Qué maravilla que nuestro Dios nos ha invitado a todos nosotros, de una o de otra manera, a participar en su obra. Es un gran privilegio porque, como nos repetía Ryan, la obra es de Dios, la obra es de Él. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios por pura gracia. No tenemos nada en particular, nada en especial, es Él. Y lo decía muy bien Ryan. Y tan es cierto para los equipos misioneros como para un pastor que se para en un púlpito a predicar, como una maestra o un maestro de escuela dominical, un misionero, etcétera. La obra es de nuestro Señor y debemos de sentirnos bien privilegiados de poder participar. El simple hecho de estar aquí hoy dice mucho de la generosidad de Dios. ¿No es cierto? Amén. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Continuamos en el capítulo 3 de Colosenses, la carta que ya está lista allá en la comunidad náhuatl y que pronto, con el favor de Dios, esperemos que Ryan les pueda dar ese estudio. Con el favor de Dios, nos falta muy poquito para terminar las predicaciones de esta carta. Te voy a compartir todos los mensajes escritos, hermano, para que tengas una guía. Tu tarea va a ser en náhuatl, yo te los voy a dar en español. Muy bien, hermanos. Vamos al texto en capítulo 3, versículos 16 y 17. Y vuelvo a insistir y a invitarlos, hermanos. La pantalla es un apoyo, no lo veamos como algo de lo que tengamos que depender. Cualquier día no tenemos energía eléctrica o falla el proyector, yo los animo a que traigan su Biblia impresa. La Biblia impresa es un tesoro y, como también nos decía Edwin, no todo el mundo tiene esa oportunidad. No en todos los idiomas existe ni siquiera una Biblia impresa. Nosotros que sí tenemos acceso a ella y en diferentes precios, presentaciones, estilos, con la mejor portada o encuadernación o la más básica, hermanos, traigamos nuestra Biblia a la reunión, porque es ahí en donde vamos a conocer a nuestro Señor. Dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En esencia, por lo menos lo que yo puedo ver de este pasaje, en esencia, este breve pasaje nos muestra una escena de la vida de una iglesia saludable, una iglesia con vida abundante entre ellos. Presenta, por ejemplo, una iglesia impregnada de la palabra de Dios, en la que unos a otros se edifican en el diario vivir, asumiendo su responsabilidad individual, pero en el contexto corporativo del cuerpo, exhortándose, enseñándose en toda sabiduría en un ambiente dinámico. Podemos ver también en este pasaje una iglesia que canta a su Señor Jesucristo, mientras aprovecha estos cantos como una herramienta mnemotécnica para que la palabra de Cristo se memorice, pero también como una herramienta didáctica para edificarnos unos a otros. Y finalmente puedo ver yo en este pasaje una iglesia que está plenamente consciente en todo momento de la presencia de Cristo en su vida.
y que por ello puede atender el llamado de hacer todo, ya sea de palabra o de hecho, en el nombre del Señor Jesús. Y dar gracias a Dios por medio del Señor Jesús. En resumen, podemos ver eso en este par de versículos. Vamos al versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí tenemos una instrucción, un mandato que haremos bien en seguir. Cuando dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, por un lado lo que está diciendo es que debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para memorizar la palabra, para grabarla en nuestra mente, en nuestro corazón, para que habite la palabra en todo mi ser, que nunca me falte la palabra, que nunca esté lejos de mí. Tener la palabra cerca, en mi mente, haciendo morada en mí. La palabra de Cristo more. Es un mandato para ti y para mí que estamos en Cristo, y para que la palabra la podamos memorizar, para que pueda morar en nosotros, tenemos que conocerla, leerla, creerla, atesorarla, al grado de que haga morada permanente en nuestra vida. Por otro lado, lo que nos dice esta instrucción que está por ahí subrayada es que lo debemos hacer en abundancia, hermanos. No nada más unos 2 versículos de memoria, ni siquiera nada más un pasaje de 3 o 4. Dice que la palabra de Cristo more abundantemente. Eso quiere decir copiosamente. Quiere decir que tiene que haber una colección generosa de pasajes de la Escritura en nuestra mente, listas para actuar, listas para presentarle a otro. En abundancia, dice la palabra de Dios, que nunca nos falte, que siempre esté a manos llenas a nuestro alcance. En gran cantidad. Y la pregunta aquí para nosotros va a ir, ¿estamos haciendo algo específico para que esto ocurra en nuestra vida? Tú, hermano, ¿estás haciendo algo particularmente dirigido para que la palabra de Cristo more en abundancia en tu mente y en tu corazón? Seguramente algunos de ustedes lo están haciendo. Y si no lo estamos haciendo, hermanos, es el momento de empezar. Porque es un mandato de Dios para nosotros. No es una opción, no es para los teólogos estudiosos de un seminario, es para ti y para mí. Es para ti y para mí. Como un dato interesante te comento que esa expresión, esa frase de la palabra de Cristo, que por cierto es hermosa esa expresión, la palabra de Cristo, solo aparece aquí en Colosenses. Hay equivalencias como la palabra del Señor o la palabra de Dios. Pero así, la palabra de Cristo, hasta donde sé, solamente aparece en esta carta. Y esto, de alguna manera, es consistente y es entendible porque Pablo, el que escribió la carta, se ha esmerado desde el principio en presentar a Jesucristo como Dios, en presentar la supremacía de Cristo por sobre todas las cosas. Entonces, Cristo Jesús es la persona principal del mensaje de esta carta. Creo que por eso dice la palabra de Cristo, en lugar de decir genéricamente la palabra de Dios more. Dice la palabra de Cristo more en abundancia. Ahora, que nosotros memoricemos la palabra de Cristo tiene un propósito. No es memorizar por memorizar. Tiene un propósito divino y un propósito muy especial. Pablo nos dice que el propósito es nuestra edificación.
memorizo la palabra de Cristo para edificar. No es un ejercicio intelectual inútil o infructuoso. No, memorizo, hago que la palabra more en mí en abundancia para poder edificar. La edificación mutua entre hermanos, ahí lo tenemos con esta expresión que usa Pablo, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Primero, aquí podemos ver que es evidente que la enseñanza, la exhortación y la sabiduría de la que habla Pablo proceden de la palabra de Cristo, ¿verdad? No proceden de nuestra sabiduría, no proceden de nuestra capacidad para enseñar, no proceden de nuestra elocuencia, proviene de la palabra de Cristo. Si nosotros queremos aspirar a ser de bendición a los hermanos, como dice este pasaje, enseñando y exhortando en toda sabiduría, entonces, inevitablemente tenemos que tener la palabra de Cristo morando en nosotros. Porque podríamos aconsejar de lo que saliera de nuestra experiencia o de nuestros estudios académicos, pero de lo que estamos hablando aquí es enseñar y exhortar en toda sabiduría, y esa sabiduría procede de la palabra de Cristo. Y para esto basta recordar lo que ya vimos en Colosenses 2:3, cuando dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces no te preocupes, no pienses, no es que yo qué le voy a poder estar aconsejando a Edwin, qué le voy a estar enseñando. Si la palabra de Cristo mora en abundancia en ti, hermano, bien puedes, bien puedes. Porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y quiero aclarar que no se trata de la enseñanza académica o una enseñanza formal como la que se da a través de la predicación desde un púlpito. No, se trata de la edificación dinámica, una edificación cotidiana, esa que podemos experimentar en la relación unos con otros, como decía Edwin también, en la vida de la iglesia normal. Cuando nos reunimos alrededor de esa carne asada, o cuando nos reunimos aquí, o cuando vamos a la casa de alguien a ver algún juego, en esa interacción, hermanos, podemos estar ejercitando la edificación, esta puesta en escena de la palabra de Cristo para enseñar y exhortar en toda sabiduría. Por ejemplo, cuando nosotros le ofrecemos un consejo sustentado en la palabra a una persona, a un hermano, o cuando consolamos a una familia que ha sufrido una pérdida, ¿de dónde vamos a sacar un consuelo más eficaz que de la palabra de Dios? De ningún lado. De ningún lado. Así sea Cambridge, así sea Oxford o Columbia University, no hay. Harvard, el que me digan. Nuestro Dios es Dios de toda consolación. Y si su palabra mora en nosotros, podremos consolar con la misma consolación con que Dios nos consuela a nosotros, es lo que dice Pablo en Corintios. O por ejemplo, si nosotros podemos acercarnos a alguien que está desanimado y le podemos aconsejar por la Escritura a que mantenga su fe en el Señor y que siga caminando en el camino de nuestro Dios. O cuando damos un consejo a un joven, millennial, una generación Z, que está batallando con la ideología perversa de este mundo. Si la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, podremos hacer un buen trabajo, enseñándolo, exhortándolo
en toda sabiduría. Hermanos, la palabra de Cristo es vital para enseñar y para exhortar y para vivir, porque el Señor mismo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es vital que la palabra more en ti, en tu mente, en tu corazón. Y si tiene esta característica de que es vital y por lo tanto puede llegar a ser de vida o muerte, más vale que hagamos una estrategia personal en lograr que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Algunos me dirán, bueno, es que yo no soy bueno para memorizar, no se me pega nada. Algunos también dirán, no, yo ya estoy muy viejo para eso, para empezar. Si es tu caso, tienes un problema, porque es un mandato. El mandato sigue vigente. La palabra de Cristo mora en abundancia en ti. Señor, pero es que no, pues empieza a trabajar en eso. Hay técnicas, hay formas de poder memorizar. Y lo primero que tienes que hacer para memorizar la palabra de Cristo es leer la palabra de Cristo. Y para que puedas leer la palabra de Cristo, vuelvo con el comercial. Cómprate, consíguete tu Biblia impresa, hermano. Y la subrayas. Y la rayas y le pones post-it que te ayuden a memorizar la palabra. Pero si alguien insiste y me dice, no, es que de veras, a mí se me complica mucho memorizar. El reto entonces es, no dejes de leer tu palabra. No dejes de leer tu Biblia. Si no se te pega algo, por lo menos va a limpiar tus pensamientos, va a limpiar tu corazón, va a limpiar tu mente. Entonces no tenemos excusa para no hacer morar en abundancia la palabra de Cristo en nosotros. Pablo continúa diciendo, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y de alguna manera nos está presentando un recurso por medio del cual podemos, uno, memorizar la palabra de Cristo mediante los cantos. Lo podemos hacer. Y lo podemos hacer con más facilidad. Y dos, podemos realmente cumplir el propósito de edificarnos unos a otros, que es el propósito por el cual memorizamos la palabra, según este pasaje. Pablo nos da ese recurso. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando. Es una continuación del versículo, es un recurso, es una forma para lograr que se memorice la palabra y es un recurso para poder enseñar y exhortar unos a otros. ¿Lo pueden ver así, hermanos? El recurso entonces es cantar. Qué interesante, qué padre, qué bueno. Y aquí no importa si tenemos la voz de Pavarotti o no. Aquí tenemos que cantar a nuestro Señor con la gratitud, con el gozo, con la convicción de que Él es nuestro Dios, de que Él nos rescató. Bob Kauflin, un cantante cristiano del grupo vocal GLAD, que seguramente algunos los ubican, al grupo que canta mucho a capela, con unas armonías increíbles. Él nos dice que la música tiene capacidades mnemotécnicas extraordinarias. Por si alguien al principio se quedó pensando, ¿y qué es eso de herramienta mnemotécnica? Bueno, eso significa que nos puede ayudar a recordar y a memorizar con más facilidad. La mnemotecnia es eso, es una herramienta, es un arte que nos ayuda a recordar con facilidad las cosas, asociando ideas con algunas otras cosas para que se queden fijas de manera más fácil en nuestra mente. La música, dice Bob Kauflin, nos ayuda a recordar y a memorizar con más facilidad, nos permite relacionarnos estrechamente con aquello que memorizamos y lo guardamos por décadas en nuestra mente, ya que el cerebro, ese cerebro que diseñó nuestro Dios,
tiene la capacidad de guardar miles de canciones. Miles de canciones. Olvídense de la capacidad del iPod más poderoso. El cerebro diseñado por nuestro Dios tiene la capacidad de almacenar cientos de miles de canciones que podemos recordar en un segundo cuando las escuchamos de nuevo, a pesar de no haberlas oído 20 años. A pesar de no haberla escuchado nunca. ¿Te ha pasado eso? Que de repente escuchas una melodía, una canción, y te sabes la letra y nunca la cantabas, pero ahí está almacenada en algún lugar. Dios diseñó nuestro cerebro de esa forma. En la investigación para este tema me di cuenta de algo que yo no sabía, que existe un tipo de canto que se llama algo así como bambuco. Seguramente Edwin sabe lo que es porque también está presente en Colombia. Y podemos aprender hasta bambucos, hermano, porque el cerebro lo diseñó Dios de esa manera. Bob Kauflin continúa diciendo, los científicos están descubriendo que nuestra mente está preparada para reconocer, clasificar y recordar patrones de música mejor de lo que recordamos patrones en solo palabras. Y ya que la música nos ayuda a recordar palabras, deberíamos cantar las palabras que Dios quiere que recordemos. Esto es la palabra de Cristo. La palabra de Cristo. Eso lo digo yo, ya no lo dijo Bob. Pero Bob dice, no solo importa que cantemos, importa mucho lo que cantamos. Entonces no se trata de cantar por cantar, aunque sean cantos congregacionales. Se trata de cantar cosas dirigidas a Dios, basadas en la palabra de Dios, que resalten el carácter de Cristo, que presenten la obra de Cristo en la cruz. Producen emoción en nosotros, por supuesto, pero ese no es el principal propósito al cantar. Eso llegaremos en un momento a esto. Lo que yo concluyo de esto que dice este músico, hermanos, es que debemos de ser diligentes como creyentes, diligentes y entendidos para aprovechar la excelente capacidad mnemotécnica de la música para memorizar, enseñar y exhortar en toda sabiduría con la palabra de Cristo, para bendición de los hermanos de la iglesia. Esa es una tarea agradable para ti y para mí. Cantar la palabra de Cristo. Cantar de sus hazañas. Porque miren, la música, por lo menos para mí, yo sé que para muchos, para mí es algo, pues no podría exagerar si dijera vital, pero les digo, yo no puedo pasar un solo día sin música. En mi familia lo saben. No puedo pasar ni un solo día sin música. Es un don de Dios, un regalo maravilloso de Dios. Ha sido, es y estará presente en la vida de la iglesia por la eternidad. Y si no me cree, échele un vistazo al libro de Apocalipsis para que se dé cuenta de un gran coro y un gran canto que va a haber allá. Canciones por la eternidad. Y les decía, ha sido parte de la historia. Por ejemplo, en Deuteronomio 31, Dios instruyó a Moisés a componer un cántico. Fíjense bien. Le dijo, escribe un canto, enséñaselo al pueblo de Israel, que se lo memoricen y que lo canten, porque va a llegar el momento, cuando ellos anden por otro lado, se van a acordar de este canto, y este canto va a ser de testimonio contra ellos. Deuteronomio 31:19 dice, hablando el Señor, ahora pues escribíos este cántico, y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Usted podrá leer en su casa Deuteronomio 31 para que vea todo el contexto, pero el tema aquí es cómo Dios ha usado y usará la música para su gloria.
para su gloria. Por ejemplo, en Éxodo 15, después de ser librados de Faraón y de todo su ejército, también Moisés y todo el pueblo de Israel, ¿qué hicieron? Cantaron, elevaron un cántico, y miren una porción pequeña de eso que cantaron. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Esto lo estaban cantando todavía mojados, hermanos. Acababan de salir ahí del mar. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Esto era totalmente cierto para ellos. Acababan de salir del mar, acababan de cruzar, y seguramente cuando lo cantaban, después de varios meses, años, y llegó otra generación que no había estado ahí y escuchaban este canto, decían: esa es una verdad espiritual, pero es una verdad real que se materializó delante de los ojos de nuestros padres. Entonces vemos otra vez la música como un medio para comunicar la verdad de Dios, los hechos, las obras portentosas de Dios. Pablo y Silas, ustedes recordarán cuando estaban presos en Filipos, a la medianoche, dice la Escritura, ellos dos se pusieron a cantar himnos. Y dice, y aclara la Escritura, y todos los presos los oían. Lo que está diciendo, hermanos, es de que la palabra de Dios, el evangelio, porque Pablo no se puso a cantar coros sin sentido, ambigüedades, música sentimental. Él se puso a cantar muy seguramente himnos que transportaban con toda claridad el mensaje de salvación a toda esa comunidad en la cárcel. ¿Cuál no sería el nivel de los himnos que estaba cantando Pablo, que dice la Escritura que después tembló? Hubo un gran terremoto. Ya me imagino ahí lo que sintieron todos ellos. El mismo Señor Jesucristo afirma que parte de su ministerio de servicio y alabanza a Dios Padre incluía sentarse entre sus hermanos, así como estamos nosotros, y cantar alabanzas al Padre. Vean cómo lo dice ahí Hebreos 2:12, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. El Señor Jesucristo cantando. Esto estaba profetizado en un salmo y Él lo hizo propio y lo repite en la carta a los Hebreos. Cuando dice ahí te alabaré, esa frase que está subrayada, lo que está diciendo es cantaré a ti. Es la palabra de donde viene la palabra himno, pero usada como verbo. Es como si existiera el verbo himnear. No existe, pero bueno, es lo que más o menos podríamos traducir. Es lo que está diciendo el Señor. En medio de la congregación himnearé, te cantaré himnos a ti. Hermoso. Nuestro Señor Jesucristo nos pone la muestra. En medio de la congregación anunciaré a mis hermanos tu nombre. ¿Cómo? También a través de cantos. También a través del canto, pero vuelvo a insistir, el canto fundamentado en la palabra de Cristo. Un canto que verdaderamente exprese el carácter de nuestro Señor. Sus atributos, su obra, sus planes para ti y para mí. No mera emoción, no algo que necesariamente nos haga sentir cómodos o a gusto. Puede ocurrir, por supuesto. Hay himnos, hay cantos que a mí no me dejan cantar porque me hacen llorar. Y tengo que buscar alguna excusa, como andar buscando una pluma para que no se me noten las lágrimas. Pero ese no es el propósito inicial del himno.
Después de la última cena, ustedes recordarán, el Señor Jesucristo y sus discípulos, dice que cantaron un himno y salieron al Monte de los Olivos. Y por lo que pude revisar e investigar, ese himno del que se habla ahí era una colección de salmos seguidos, unos salmos pequeños que en paquete constituían un himno. Eso era lo que cantaron en esa ocasión. Y el Señor Jesucristo ahí estaba, entre otras muchas ocasiones, seguramente, ahí estaba cumpliendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Ahora, no nos perdamos que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Para qué? Para enseñarnos y exhortarnos unos a otros en toda sabiduría. ¿Y cómo puedo hacer eso? Si no es la enseñanza formal desde un púlpito o desde un salón de clase de escuela dominical, bueno, lo podemos hacer cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, a través de los cantos, a través de cantos. ¿Cómo y qué cantar? Pues Pablo nos dice que debemos cantar. Ahí lo tenemos, cantando con gracia en nuestros corazones. Y como les he dicho, hermanos, estoy convencido que los cantos, la música bien sustentada en la palabra, es muy útil para poder enseñar y exhortar, edificarnos unos a otros. Pero no debemos olvidar que el canto está dirigido a nuestro Señor. No está dirigido a nosotros. No está dirigido al director de alabanza o al pastor o al equipo directivo. Está dirigido a nuestro Señor. Nuestro canto es para Él. Por eso somos exhortados, dice, canta con gracia en tu corazón. No es nada más cantar de labios para afuera. El canto tiene que surgir desde el corazón. Un corazón agradecido por lo que Dios es. Agradecido por lo que Dios hace por nosotros. Agradecido por la salvación tan tremenda, tan grande que tenemos. Agradecidos por el privilegio de estar aquí, hermanos, por esa generosidad de nuestro Dios. Cuando nosotros vemos la letra de un canto que expresa la grandeza de nuestro Dios y en nuestro corazón sintonizamos eso con nuestra propia realidad, yo creo que lo único que queda es cantar con gracia, con gratitud, con toda nuestra devoción al Señor, convencidos de que lo que estamos cantando es cierto. Y si además de eso hay emoción y tú te quebrantas y tú lloras, hermano, adelante, está bien. El problema es cuando invertimos las cosas. El problema es cuando invertimos y cantamos lo que nada más nos gusta y nunca vemos en la letra nada absolutamente de Cristo, ni de su obra, ni de sus atributos. Necesitamos poner cuidado. Ahora, Pablo nos presenta, y parece por lo menos, porque hay algunos que no están tan de acuerdo, pero me parece que Pablo está presentando un menú con la dieta musical mejor balanceada a la que podemos aspirar como iglesia. Y esa dieta musical balanceada incluye salmos, himnos y cánticos espirituales. Ni solamente salmos, ni solamente cánticos espirituales. Es una combinación, una dieta balanceada, musical, en donde haremos bien como iglesia. Haremos bien incluso como personas, como individuos, de tener en nuestro teléfono ahí donde tenemos las listas de reproducción. ¿Verdad que sí tienen listas de reproducción en la música, no? Spotify o el Apple Stream. Bueno, ahí, hermano, una buena dieta balanceada. Himnos, salmos, cánticos espirituales. Y podemos advertir en esta dieta que la centralidad de todos estos cantos, ¿qué es? La palabra de Cristo. Si esa dieta no está fundamentada en la palabra de Cristo, igual lo puedes oír, hermano, pero no te estarás
alimentando y estarás perdiendo oportunidades para enseñar y exhortar también a otros. La palabra de Cristo tiene que estar presente y vuelvo a repetirlo. ¿Qué significa eso? Significa que a través de esos cantos estaremos exaltando el nombre de Jesús, publicando sus virtudes, alabando su carácter, agradeciendo la obra que Él ha hecho por nosotros. Todo eso, de alguna u otra manera, tiene que estar presente en lo que cantamos, porque es importante lo que cantamos, no nada más que cantemos. Por ejemplo, los salmos los tenemos representados en las escrituras, ¿no? Es un libro de ¿cuántos salmos? 150, es un libro bastante generoso. Y aquí un reto, así como lanzaba un reto Edwin, varios de esos salmos tienen música. Tienen música que en una o en otra iglesia uno u otro hermano le ha puesto. Un buen desafío para nosotros, o por lo menos para los entendidos en música, poder decir, este año me voy a proponer a ponerle música a un salmo. Y cuando esté bien cocinado, lo voy a presentar aquí con el líder de alabanza, a ver si se puede integrar como parte de la adoración. Esos son los salmos. Los himnos, en su mayoría, los himnos contienen, y digo en su mayoría porque no es en todos, pero en su mayoría contienen una teología robusta, verdades doctrinales acerca de Cristo y su obra que uno puede leer en el himno e ir a corroborar en la Biblia, sin lugar a dudas. Ese tipo de himnos los necesitamos de vuelta en la iglesia. Los cánticos espirituales, la palabra atrás de esa traducción es la palabra oda. La han oído, ¿no? ¿Alguien se acuerda de la oda a la alegría? Por supuesto, ¿verdad? Eso era hasta parte de la escuela en la primaria. La oda a la alegría. Bueno, aquí dice con salmos, himnos y odas espirituales. Porque la palabra oda en sí abarca cualquier tipo de canción. Pero Pablo se tomó el cuidado de aclararlo y subrayar espirituales. Ese es otro refuerzo para decir que lo que cantamos tiene que estar fuertemente sustentado en la palabra de Cristo, hermanos. Todos estos recursos, no nada más los cánticos espirituales, todos deben estar fuertemente sustentados en las Escrituras y así podremos exaltar a Cristo, contribuir para enseñar una teología saludable, ayudar a otros con una exhortación a tiempo a través de la palabra de Cristo. El versículo 17 nos dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y si cantar es algo que hacemos, y si memorizar la palabra es algo que hacemos, y si enseñar a otros es algo que hacemos, si exhortar a otros es algo que hacemos, la regla de oro aquí es, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús. No en tu propio nombre. Oiga, yo te voy a dar un consejo. No, mira, en la palabra, el Señor tiene para ti esto. Quiero compartir contigo esto. Porque esa situación que estás viviendo, ese problema que tienes, Dios ya lo trata en su palabra. Y podemos confiar en el consejo de Dios. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Cantando, dice por allá más atrás, dice cantando con gracia en vuestros corazones. ¿A quién? Al Señor. ¿La palabra de quién es? De Cristo. Se fijan que en todo está Cristo. Cristo es el centro de nuestra vida.
La palabra es de Cristo, mis cantos son al Señor, y cuando memorizo y canto lo hago en el nombre del Señor. Y no nada más ahí se termina la historia. Le doy gracias a Dios Padre en el nombre del Señor. Cristo Jesús hace posible nuestra vida. No nada más nuestra vida física, nuestra vida espiritual, nuestra vida de iglesia. Y para cerrar, hermanos, las reflexiones finales que quiero compartir, necesitamos hacer morar la palabra de Cristo en nosotros, memorizándola, atesorándola en nuestra mente y en nuestro corazón. Debemos aprovechar y privilegiar los cantos que hablen del Señor, de su obra, de sus atributos, de su carácter, sabiendo que al hacerlo estaremos contribuyendo a la mutua edificación en toda sabiduría. Tenemos a nuestra disposición esta dieta balanceada, salmos, himnos y cánticos espirituales. Y aquí hago un breve paréntesis. No todos los himnos cumplen el requisito. No todos los cánticos espirituales tampoco. Los salmos, sin duda, si hablamos de los salmos de la palabra. No podemos encajonarnos en un solo tipo de cantos o de música, y tampoco podemos menospreciar a un tipo de cambio, de un tipo de canto o a otro tipo de canto. Tenemos que aceptar los cantos siempre y cuando tengan un sustento escritural sólido que exalte el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, una cosa grande, provechosa que puedes hacer tú es cantarle al Señor ahí en tu corazón y con tu voz, cuando vayas en el carro, cuando estés en tu casa. Cántale un himno, cántale un salmo, cántale una oda espiritual. Hoy le preguntaba a mi esposa en la mañana, si tú, imagínate, esta es una especulación, si tú estuvieras ya ahorita delante de Dios, ya no hay nada más, solamente Dios delante de ti, y Él te dijera, quiero que me cantes un canto, ¿cuál canto sería? ¿Cuál canto sería? Cada uno tendrá el suyo, pero antes de que lo digan, se fijan que no podría ser un canto meramente divertido, es decir, en el sentido que me agrade, lleno de ambigüedad emocional o sentimental. Diría Dios, ¿qué estás cantando, verdad? ¿Sabes delante de quién estás? Yo creo, en esta especulación que estoy haciendo, yo creo que en ese momento tendríamos el canto que mejor describa el carácter y la obra de nuestro Señor. Y lo estaríamos haciendo con gracia, con gratitud, de una manera que no lo hemos experimentado hoy. Yo le preguntaba a ella, ¿cuál sería el canto que tú? Y me parece que el nombre es En la vergonzosa cruz, ¿no? En el monte Calvario, en el monte Calvario. Y a lo mejor muchos millennials, zetas o otras generaciones, la que sigue, que ya no sé cuál es, no conocen, no saben cuál es esa. Bueno, esa es tarea que también queda para ti y para mí, y queda para nosotros como iglesia. Empezar a balancear la dieta musical, porque es un tesoro que no podemos dejar perder. Los jóvenes, los adultos, los recién convertidos necesitan saber que tenemos un tesoro musical en la iglesia del Señor muy grande, y no lo podemos dejar perder. Y hay campo para todo, para salmos, para himnos y para cánticos espirituales. Y si hacemos esto, la última parte dice, hagámoslo en el nombre del Señor Jesús. Y por medio del Señor Jesús, démosle gracias a Dios Padre por permitirnos hacerlo. A Él sea la gloria, hermanos. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor, te damos. Nos impacta, nos asombra que tú eres Dios,
el único Dios vivo y verdadero, el creador de todo, el soberano del universo, infinito, inmutable, omnipotente, omnisciente, lento para la ira, grande en misericordia, Dios de paz, Dios de amor, Dios de toda consolación, el que es en sí mismo el gran yo soy. Nos asombra el solo pensar que quisiste fijarte en nosotros, Señor. Que de los millones y millones de personas de la historia de la humanidad, quisiste escogernos por pura gracia. Bendito sea, Señor. Te rogamos, Señor, que cada uno de nosotros podamos imaginar, podamos entender a través de tu palabra quién eres. Y que de acuerdo a eso podamos vivir exaltar tu nombre, cantar a ti, Señor. Te alabamos. Bendito sea, Señor. Te rogamos por nuestros hijos, por los jóvenes de esta iglesia, que podamos ser un ejemplo de vida nueva, de vida en Cristo Jesús. Bendice sus vidas, Señor. Enséñanos a ser entendidos, a ser diligentes, a buscar por todos los medios que la palabra de Cristo more en abundancia de nosotros. En Cristo Jesús. Bendito sea, Señor. Amén.